Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 21 de abril y usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en que, bueno, ¿qué va a pasar con el relleno de Cerro Patacón? Y esta decisión de Colimpia de salir de esta operación. Hay paro en el Colegio José Antonio Ramón Cantera. Me aducen unas situaciones parecidas a las que acaban de escuchar. Bueno, Pandeportes, el exdiputado Baby Valderrama junto a 10 más irán a juicio por este caso. Aprehensión fue lo que se le dictó a los capturados en esta operación antidrogas, que había personas ligadas al partido de gobierno. Un día también en el que recuerde lo de la gasolina de 95. Mañana vence el subsidio. ¿Y qué va a hacer? Es decir, si su carro tiene gasolina de 91, 95, no es libremente que le puede echar la gasolina de 91 tan fácilmente. Léase el manual. Los manuales dicen qué tipo de gasolina usted debe utilizar. No porque el diésel sea más barato voy a echarlo a mi carro. Un día en el que se da esta reunión entre Petro y el presidente de Colombia y Joe Biden en el despacho Oval. Bueno, una estadística macabra. En Ecuador cada 26 horas es asesinada una mujer. Para que vean las crisis de violencia que existe en ese país. Bueno, explotó el Starship, esta nave espacial de Elon Musk, que pretendía ser la pionera y convertirse en la punta de lanza de viajes privados al espacio. Inclusive se hablaba de viajes a la Luna. Y ya está en Nueva York el líder de la Mara Salvatrucha, el indio Hollywood, pues, llevando una cantidad de cargos que creo que no va a ver el sol por mucho tiempo. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente y en Canal 21 Next TV. Hoy, viernes 21 de abril. ¿Cómo avanza el tiempo? 21 de abril, los viernes. Recuerda que viernes Lo más importante. lo más importante del viernes es que nosotros estamos mentalmente diseñados para asociar el viernes como a suavidad, pachanga, tomarse un traguito, comer, vivir, a todos los niveles. No estoy hablando nada más de los que pueden. Cada cual toma de acuerdo a sus posibilidades. Claro. Nosotros tomamos vino barato y bueno, porque hay vinos baratos y buenos. Muy bueno. Eso lo aprendí yo de Juan Carlos Tapia. El mejor vino es el que te gusta. No todo lo que es caro es bueno. ni todo lo que es barato es malo. Bien. Primero, Perno, permítame enviarle un saludo al cumpleañero de hoy. ¿A quién? Ángel Iván, mi sobrino, 16 años. ¿Usted estudió en La Salle? Sí. Bien, él es estudiante de cuarto año de La Salle, estudiante distinguido. ¿Sabes cómo le dice la abuela? ¿Cómo? El matemático. Opa. Un hombre, un muchacho que está destinado para continuar, ser un científico. Tiene una mente extraordinaria para las ciencias y las matemáticas. Un abrazo a Ángel Iván, que cumple años hoy. ¿Cómo lo quiere la abuela? Opa. Muy bien. Bien. Fíjese que no hay duda de que hay temas que son temas centrales. Una de ellas es que el viaje del señor presidente de Colombia a los Estados Unidos, particularmente la visita que ayer hizo al Congreso. Cuando hablo del Congreso me refiero a la Cámara de Representantes y a senadores de lo que es el Senado de los Estados Unidos. Y posteriormente en la tarde, a las 2:30, se entrevistó con el presidente de los Estados Unidos. Esa es una noticia de importancia. Más importancia le dimos nosotros que lo que pasó en Estados Unidos. Ayer el presidente Petro se entendió, ahora claro, cómo funciona un sistema democrático de balances de poderes. Ya le habíamos adelantado a ustedes que en materia de política exterior, el Senado, el Congreso de los Estados Unidos juega un papel fundamental en la definición de esa política, en la práctica. No es el deseo del presidente, eso pasa en los países dictatoriales, en los que el presidente decide qué cosa va a pasar. No, allá hay un control. Por ejemplo, para ayudas, usted tiene que hacerlo hoy en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, porque el Comité de Apropiaciones es el que define la ayuda que va a dar los Estados Unidos. El Comité de Apropiaciones. Díaz Balar, miembro del Partido Republicano, un descendiente cubano y un hombre conservador y de derecha, si usted quiere ponerle algún adjetivo, se entrevistó, tuvo en las reuniones con el señor
el presidente de Colombia, y habló de su punto de vista. También el Senado de los Estados Unidos define que parte importante de la política exterior, y el gobierno de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, coordina con la Cámara de Representantes y el Senado la política exterior de los Estados Unidos, que además está diseñada por bases muy concretas. Los amigos de los Estados Unidos son los amigos del establishment, Claro. los enemigos no. Y fíjense que la terminología que usaron los señores representantes de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y Osorio Díaz Balart, que dio declaraciones a las cadenas de Estados Unidos y al mundo, y Meléndez, que de New Jersey, el senador, dieron fuertes declaraciones, dijeron, nosotros no tenemos trato con dictadores narcotraficantes, para referirse al presidente de Venezuela. Y si el señor Petro quiere hacer eso, entonces nosotros definiremos una política frente a eso. Entonces se llevó una dosis de realismo el presidente. No es mi deseo lo que hace la política exterior de los Estados Unidos. Ahí hay una correlación de fuerza interna, hay elecciones. El presidente Biden anunció que el próximo martes, el día en que se va a dar la reunión acá en Colombia, él va a decidir, según el reporta el Washington Post, para hoy, va a decidir que va a correr en la campaña del 24. Y lo hace el martes 24 de abril, porque es el mismo día que él anunció en el 2020 que iba a correr para la campaña del 2020. Entonces, no va a haber ningún cambio. Ustedes vieron al almirante Kirby en su planteamiento antes de la reunión, decía con claridad que los Estados Unidos estudiaría el manejo de las sanciones en la medida que hubiese un avance a la democracia en Venezuela. ¿Pero qué hace el señor Maduro? Primero se entrevista con Lavrov, con la narrativa Lavrov, de que Rusia es una paloma de la paz y que lo que quiere Rusia es inmediatamente, lo mismo se lo repitió a Nicaragua, era para que nosotros los latinoamericanos escucháramos esa narrativa que no se contradice con la realidad. Porque si Rusia de verdad quisiera la paz, la puede tener mañana si quiere. Retire su tropa, se acabó. Claro. Pero lo que quiere Rusia es quedarse con un tercio del territorio de Ucrania, que no le pertenece, para sus planes estratégicos hegemónicos, donde tú le das un pedacito. En el 2024, el mundo cayó frente a Crimea. 2014. 2014, perdón. Pero ahora hay un enfrentamiento. Ahora le explico esto. Pero lo que vi ayer es que los dos presidentes trataron de poner la cara sobre algunos de los elementos. La descarbonización, que yo no sé si ustedes conocen la economía colombiana. Colombia produce petróleo, produce carbón. En un momento de escasez de recursos, el señor Petro está hablando de la disminución de todo eso, sin mirar la economía. Es lo que yo digo, entre la gestión y el discurso hay un abismo que es lo que lleva a nuestros países al desastre. Vamos a ver qué pasa el martes. Pero todo va a indicar que, por las medidas que ayer tomó Maduro, de querer él, con el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, definir cómo se hacen y manejan las primarias de la oposición. Ayer dijo que no se podía hacer si no era a través del CNA. Y esto crea un problema serio, porque el sistema de primaria, las primarias de la oposición están destinadas a escoger un candidato para enfrentar a Maduro. Y Maduro sabe que la unidad de la oposición es su derrota. ¿Se da cuenta? Pero ayer escuché, Fernando, la cosa más absurda. A veces uno se extraña, a veces deja de extrañarse. El señor Ortega, que no deja de decir cosas de alto nivel de incoherencias, dice que Rusia es un país que lucha por la paz. Ama a la paz. Un país que está destruyendo otro país con bombardeo, destruyendo hospitales, matando niños, capturando niños, señor Ortega. ¿Cómo va a ser un amante de la paz? Sí. Y es un amigo leal, dice.
Lo que pasa es que Ortega necesita el apoyo de Rusia y de China para mantener el Banco Central que está, lo han descuartizado. Bien, pero yo quisiera que ustedes le detuvieran un momento en lo que está pasando en la Argentina. Vamos a darle seguimiento a lo que pasa en Colombia, la reunión que tiene Petro con el señor presidente Petro con la oposición. Vamos a ver si Petro nos invita a nosotros, Sí. a Panamá. Panamá, ¿eh? Vamos a ver, yo le estoy diciendo que el señor Petro tiene un nivel de ignorancia, no del presidente Cortizo, no, o sea, hacia la nación panameña. Esto típico de estos sectores de la izquierda colombiana, que no respetan a nuestro país. Entonces vamos a ver, el papel que Panamá jugó un papel fundamental junto a Colombia. Colombia, bajo el presidente López Miquelsen, jugó un papel importante en la lucha del Canal de Panamá. Y el presidente López Miquelsen respetaba y quería a Panamá. Igual que Carlos Andrés Pérez. Entonces, a mí no me preocupa si el señor Petro nos respeta a nosotros, porque él intenta respetar a Perú, todo su discurso contra Perú. Es un problema que se está buscando Colombia innecesariamente. Porque Colombia es un país que ha participado junto a Panamá en la iniciativa de paz de Centroamérica. Contadora fue formada, señor Petro, por Panamá, México, Colombia y Venezuela. Después lo ampliamos a 8, con la participación de Brasil. El Grupo de Río. El Grupo de Convirtió Río. en el Grupo de Río. Ya verá usted qué hace en el futuro. Vamos a ver. Pero fíjese lo que está pasando en Argentina, Fernando. En Argentina, la inflación ha llegado a niveles, en los últimos 21 años, no había una inflación tan alta como esta. Supera a Venezuela, miren usted. Los vendedores y el supermercado, tiendas que venden artículos, tienen que cambiar los precios hora tras hora. Y algunos han decidido cerrar porque no saben cuál es el equivalente de esto en dólares ni nada. Esto es un desastre. Y hoy las manifestaciones en Colombia por el manejo inadecuado de Alberto Fernández ante las elecciones de octubre ponen a la agrupación del peronismo y los aliados del kirchnerismo en una posibilidad muy baja para ganar. Acuérdense que en Argentina hay doble vuelta, segunda vuelta. Que creo que va a quedar como tercero o cuarto, como van las cosas ahora mismo. El desasosiego, la actitud de los votantes contra el gobierno del señor Alberto Fernández es enorme. Entonces la inflación, el deterioro, el incremento de la pobreza, preste la atención a lo que está ocurriendo en un país cuando no usa políticas correctas. El temor nuestro, y lo decimos sinceramente, es que Colombia pareciera transitar por esa vía. Para lo que hemos trabajado en reforma agraria, y el señor Petro tiene grandes agraristas en su país. Si los consultara, se dará cuenta que la reforma agraria es una de las tareas que nosotros hicimos aquí en Panamá con el general Torrijos, pero es una de las tareas, de las áreas programáticas que más confrontación genera. Y se lo decimos por experiencia. Nosotros expropiamos aquí grandes latifundios. Y latifundios incluso norteamericanos. Y entendemos que en Colombia hay que resolver esto, pero como lo está planteando Petro y las reformas que él está planteando, simultánea, la carrocería social de Colombia no resiste eso. Entonces, los Estados Unidos, lo que le planteó Petro ayer con respecto a esto, es que Estados Unidos está dispuesto a ayudar siempre que Colombia sea parte del esquema de desarrollo de la democracia nuestras. Preste la atención a lo que está ocurriendo allí, que se agrava ahora en esa región con lo que está pasando en Ecuador. Esto que le dijo Fernando de los asesinatos, esto es lo común, no solamente a las mujeres, que eso es escandaloso lo que está ocurriendo en Ecuador. Está ocurriendo con los presos, con los que están detenidos, con el libre actuar del crimen organizado que es dueño de territorios. Pero la situación política llegó ayer a una declaración que hizo el presidente Lasso, creo que fue al Financial Times, en la que le expresa que si hay mayoría para sacarlo, él va a aplicar la muerte.
cruzada, o sea, La muerte cruzada. la muerte cruzada, que está establecida en el artículo 148 de la Constitución y que dice que el presidente tiene la facultad a su discreción de hacerlo. No dice cuál es la discreción, simplemente dice a su discreción. Y esto ha generado más incertidumbre política y como consecuencia ha generado más riesgo político y económico en el país. Porque la muerte cruzada lo que significa es que cierre el Congreso y él tiene 6 meses para llamar a elecciones y él también se va para su casa. Entonces viene todo un periodo de agitación política. Puede ser que los diputados intenten darle un golpe, habrá que saber cuál es el papel de las Fuerzas Armadas. Y al lado, en Bolivia, Standard & Poor's calificó a Bolivia como una sociedad de especulación, lo que significa que el valor de los bonos, la liquidez, no hay dólares. No. Y el señor Arce en Venezuela. Viene un viaje a Venezuela a buscar no sé qué, porque lo que tiene menos Maduro ahora mismo Es plata. es plata. Bien. Entonces, fíjese, todo esto se combina con Perú y ha hecho un cambio sustancial en 2 países. En Chile de Boric, que nació con estas ideas, comienza Boric a acercarse, hizo un trueque y puso como jefe de gabinete a un experimentado político del Partido Socialista, un hombre conciliador, que es el presidente del Congreso, como ministro de la Presidencia para mejorar las relaciones entre el Congreso y la moneda, o sea, la Casa Presidencial. Sacó a la muchacha esta que tenía ahí y puso un hombre de experiencia. Y entiendo que Bachelet va a ser la presidenta del Senado. Y esto va a dar un mayor nivel. ¿A qué está apostando Petro? Entonces, a ir a la experiencia. A Boric. Pero bueno, a ir a la experiencia. Y esto ha hecho que, por ejemplo, el presidente haya hecho cambios importantes. Ante la falta de ingresos, apuesta ahora a la minería, apuesta ahora al control de la migración, apuesta ahora a una política más severa de seguridad y a un ajuste en su gabinete con gente de más experiencia, menos discursos y más gestión. Por su parte, Lula da Silva, que necesita el desarrollo y sus buenas relaciones con los Estados Unidos, que la había logrado, porque él hizo un buen rapport con el presidente de Estados Unidos, Biden, y que tuvo que corregir su discurso que dijo en China, en la que puso a Ucrania y a Rusia responsables de la guerra. El que invadió brutalmente fue Putin. Ahora hay que reconocerle al presidente Lula que él sí habló con los dos. Habló con Putin y habló con Zelensky, cosa que no ha hecho todavía Xi Jinping. Entonces, esta situación de Lula que se mueve más hacia el centro izquierdo, hacia el centro, es más socialdemócrata que del socialismo del siglo XXI, como de Maduro, la destrucción de la estructura productiva de Venezuela, desde el chavismo hasta Maduro, es increíble. La capacidad de destrucción es ilimitada. Y en Nicaragua, desastre total. Se va a Cuba, y Cuba vive los peores tiempos de su historia. Entonces, en ese marco es que nosotros nos estamos moviendo. Y si usted cree que esto tiene alguna solución a corto plazo, fíjese lo que está pasando en Sudán. ¿Y por qué yo les traigo todas estas cosas? Porque cuando un pueblo no actúa con sensatez, 2 de los dirigentes más importantes, generales en Sudán, se disputan el poder a cambio de un bombardeo a la sociedad civil. Más de 300 muertos van ya. Hay más de 1.000, 2.000, 3.000 heridos, creo que es la cifra que tengo, de la ONU. Y hay una masiva movilización de Jartum hacia el interior y hasta Chad. Más de 1.000 personas ya han cruzado las fronteras. Esto es resultado de la pelea por el control del oro, que se ha constituido en una riqueza
que ha traído dolor y luto a Sudán. Entonces, no hay forma de entenderse cuando los dirigentes no comprenden que lo de dirigir es dirigir para el país, con controles. Si usted quiere ver esto, mire que Netanyahu en Israel, una de las sociedades que aprendió a manejar el balance de poderes, cuando Netanyahu intentó subordinar la Corte Suprema de Justicia a las vaivenes de la política del Senado, se encontró con manifestaciones multitudinarias, cosas que todavía no ha resuelto. No. ¿Por qué? Porque el pueblo israelí sabe la ventaja de vivir en democracia y no quiere, a pesar de que es un pueblo de guerreros, acostumbrado a pelear, no quiere que el poder esté en manos de una sola fracción, sino necesitan el balance de poder. Mientras eso está ocurriendo, mira lo que está pasando en el mundo financiero. Putin se puso de acuerdo con Arabia Saudita y bajaron los niveles de producción del petróleo a 1.6 millones de barriles diarios, con la idea de subir los precios. Claro. Eso creó un incremento en los primeros días del 10%. Ayer, el petróleo del West Texas, el WTI, terminó, aquí tengo la cifra, en 77,29, se había soplado 80 y tanto. Se está derrumbando. ¿Y sabe por qué? Porque ha habido una contracción de la demanda y porque la oferta, entonces, se ve afectada y los precios van a caer. Citigroup, yo le había dicho, había planteado que esto volverá a $70. Si es verdad o no, lo que sabemos ahora mismo es que todas estas jugadas de tirárselas de vivos tienen un marco general que es la economía. Que la economía no se resuelve, Fernando, con proponer que vamos a hacer tal cosa y vamos a regalar y vamos a dar. No. ¿De dónde sale el dinero para hacer esto? ¿Dónde se va a producir la riqueza? Usted puede socializar la riqueza y lo que va a producir es la pobreza absoluta. Ahí tiene Venezuela, Nicaragua, Cuba. ¿Qué son? Rusia. ¿Quién se apropia de la riqueza en Rusia? ¿Los rusos? No. De la riqueza en Rusia se apropian los oligarcas, que son los que tienen la capacidad de comprar yates de $1.000 millones. Eso es un insulto a los profesionales que ya salen por miles de Rusia. Y Xi Jinping se encuentra ahora en la encrucijada de su vida. Ya veremos qué hace. Mientras las alianzas comienzan a producirse nuevas alianzas, Australia, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Filipinas, China comienza a mirar que se está cerrando espacios. Un país que había ganado el derecho a participar en el mundo internacional y que tiene reservado un puesto importante, la República Popular China, en el concepto mundial, si no se equivoca en el manejo de esta coyuntura. Eso nos pasa a nosotros en Panamá. A la vuelta, quiero hablarles sobre cómo está la vida nacional. Cerramos una semana llena de noticias políticas, pero dominada la agenda por las necesidades de la gente. Sí. Y aquellos que no tengan la conexión entre su discusión política y lo que siente el pueblo, van a recibir una gran sorpresa. Y aquellos que crean que ya esto está cerrado, se van a también a dar una sorpresa, porque la dinámica política, lo instantáneo de las noticias, ponen en la mente de nuestros jóvenes, nuestras mujeres, nuestros trabajadores, nuestros ancianos, nuestros jubilados, nuestros profesionales, nuevas ideas. A la vuelta, Panamá en perspectiva.